Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. En el vídeo anterior os hablaba de que hay muchos tipos de estrategias de marketing en Internet, desde el posicionamiento en buscadores, el famoso SEO, el marketing de contenidos, el marketing en redes sociales, el pago por clic, el llamado PPC, el marketing de afiliados, la publicidad nativa, la automatización del marketing, el email marketing, el inbound marketing, el contenido patrocinado o las relaciones públicas online, entre muchos otros. Y sí, es verdad, ya os he hablado de todas ellas en este canal, pero me gustaría profundizar un poquito más. Y hoy os quiero hablar de SEO. Ya te hice un vídeo bastante resumido que lo tienes aquí arriba, pero en este vídeo y en los siguientes quiero ser un poquito más concreto, y es que los beneficios son obvios. Tráfico pasivo gratuito a tu sitio web mes tras mes. ¿Qué te parece? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Al final, el SEO es simplemente nuestro posicionamiento en buscadores. Es decir, trata del proceso de optimización de nuestro sitio web para clasificarnos más alto en las páginas de resultado de los motores de búsqueda, por ejemplo Google, aumentando así la cantidad de tráfico orgánico o gratuito que recibe nuestra web, blog, vídeos, fotos, infografías, etc. Y hay varias formas de realizar el SEO para generar tráfico calificado a nuestra web. Está, por ejemplo, el SEO en la propia página, un tipo de SEO que se centra en todo el contenido que existe en la página cuando se analiza un sitio web. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una investigación de palabras clave para averiguar el volumen de búsqueda e intención o significado de palabras o preguntas concretas que los usuarios hagan cuando están buscando en Google. Y, por ejemplo, puedes responder a estas preguntas en tu web para intentar obtener así una clasificación más alta en las páginas de resultado del motor de búsqueda, las famosas SERP. Y es que SERP es el acrónimo de Search Engine Result Page, es decir, son las páginas de resultado de búsqueda de Google. Pero como esto es mucho más largo, se suele hablar directamente de las SERPs. También existe el SEO fuera de la página, que es un tipo de SEO que se centra en toda la actividad que tiene lugar fuera de la página cuando se busca optimizar tu página web. Y aquí te puedes preguntar, ¿qué actividad que no esté en mi propia web podría afectar a mi clasificación? Pues la respuesta son los enlaces entrantes, también conocidos como backlinks. Y es que el número de editores que se vinculan contigo, es decir, otras páginas que hablen de ti, y la autoridad relativa de estos editores afectan, y a veces mucho, la clasificación que tienes de las palabras clave que te interesan. Así, al establecer relación con otros editores, otras páginas web, por ejemplo, escribiendo publicaciones como invitado en esa web, importante, vinculando siempre tu página con un enlace, puedes obtener estos backlinks que necesitas para impulsar tu web hacia arriba en todas las SERPs correctas. Vamos, que si una página web relevante tiene un link que va hacia tu web, eso es súper positivo para ti. También tenemos el SEO técnico, que es un tipo de SEO que se centra en el backend de tu sitio web. Aquella parte de tu web que nadie ve, solamente lo vemos nosotros, pero tus usuarios no. Y es como se codifican tus páginas. Por ejemplo, la optimización de imágenes, los datos estructurados y la optimización de archivos CSS son formas de SEO técnico que pueden aumentar la velocidad de carga de tu web, que por ejemplo es un factor de clasificación importantísimo a ojos de motores de búsqueda como puede ser Google. Y es que si tu página es pero que muy lenta, te aseguro que nunca tendrá una buena posición en las SERPs. Pero vamos por el principio. ¿Cómo funcionan los motores de búsqueda? Pues bien, los motores de búsqueda son como bibliotecas, pero en la era digital. Así, en lugar de almacenar copias de libros, almacenan copias de páginas web. Así de fácil. De esta manera, cuando escribes una consulta en un motor de búsqueda, este revisa todas las páginas de su índice e intenta devolver los resultados más relevantes.
Y para hacer todo esto, utiliza un algoritmo informático, el famoso algoritmo de, por ejemplo, Google. Y en resumen, un algoritmo informático es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. En este caso, encontrar lo que busca el usuario. Es decir, un algoritmo informático resuelve cualquier problema a través de unas instrucciones y reglas concisas, mostrando el resultado obtenido. Y realmente nadie sabe bien exactamente cómo funcionan estos algoritmos. Pero eso sí, tenemos pistas, al menos de Google. Esto, por ejemplo, es lo que dice la propia Google en su página Cómo funciona la búsqueda. Para darle la información más útil, los algoritmos de búsqueda analizan muchos factores, incluidas las palabras de su consulta, la relevancia y la usabilidad de las páginas, la experiencia de las fuentes y su ubicación y configuración. El peso aplicado a cada factor varía según la naturaleza de su consulta. Por ejemplo, la frescura del contenido desempeña un papel más importante en responder consultas sobre temas de noticias actuales que sobre definiciones de diccionario. Y hablando concretamente de Google, este es el motor de búsqueda que la mayoría de nosotros utilizamos, al menos para las búsquedas web. Y esto es porque tiene, con diferencia, el algoritmo más confiable para todos nosotros. Dicho esto, hay muchos otros motores de búsqueda, para los que también puedes optimizar. Pero claro, Google es el más importante, y lo es de manera muy destacada. Por lo tanto, si tenemos que gastar algún minuto de nuestro tiempo, lo tenemos que hacer en este buscador. Así, si deseas más tráfico orgánico a tus páginas web, debes comprender y atender el algoritmo de Google. Igual que si deseas más vistas de vídeo, entonces tienes que trabajar el algoritmo de YouTube. Por cierto, ¿quieres que te hable del algoritmo de YouTube? Pónmelo en los comentarios. Pero en el caso de Google, ¿cómo lo podemos optimizar? Pues bien, Google usa más de 200 factores de clasificación. Incluso hace unos años se hablaba de que podría haber hasta 10.000. Realmente nadie sabe cuáles son todos estos factores de clasificación, pero sí conocemos algunos de ellos. Pero antes de hablar de eso, un punto importante. Google clasifica las páginas web, no los sitios web. O sea que Google no clasifica la web en su conjunto, sino página por página. Es decir, el hecho de que tu empresa venda jamones no significa que todas las páginas de tu web se clasifiquen para la consulta jamones. Por lo tanto, puedes clasificar para diferentes palabras clave y temas con las diferentes páginas de tu sitio web. Y sabiendo esto, te hablaré de algunas de las cosas que afectan las clasificaciones y la visibilidad del motor de búsqueda. Por ejemplo, podemos hablar de la capacidad de rastreo. Y es que antes de que Google pudiera considerar clasificar tu contenido, primero necesitas saber que ese contenido existe. Google utiliza varias formas de descubrir nuevo contenido en la web, pero el método principal es el rastreo. Y para hacer esto, usa un programa informático llamado Araña. Por ejemplo, imagínate que la página de inicio de tu web tiene un backlink desde un sitio web que ya está en el índice de Google. Pues la próxima vez que rastreen ese sitio, seguirán ese enlace para descubrir la página de inicio de tu página web y probablemente la agregarán a su índice. A partir de ahí, rastrearán los enlaces de tu página de inicio para encontrar otras páginas en tu web. Dicho esto, algunas cosas podrían bloquear los rastreadores de Google. Y por eso tenemos que estar muy al tanto, ya que si la araña no nos encuentra, mala noticia. Por ejemplo, puedes tener un enlace interno deficiente. Es decir, Google se basa en enlaces internos para rastrear todas las páginas de tu web. Por lo tanto, las páginas sin enlaces internos a menudo no se rastrearán. Otra cosa que podría bloquear a los rastreadores son los enlaces internos nofollow, ya que la araña de Google no rastrea estos enlaces. Para quien no lo sepa, un enlace nofollow es un enlace que tiene el atributo rel nofollow en su código HTML. Y en este tipo de enlace, los usuarios sí que pueden clicar en él e ir hacia otra URL, pero las arañas no. En muchos casos hay que utilizar enlaces nofollow. Por ejemplo, si pones un enlace hacia un artículo de afiliación y de forma indirecta puede llegar a posicionar porque sí que lleva gente, pero de forma directa no posiciona. Pero bueno, ya lo explicaré con detalle en otro vídeo. Pero lo que hay que tener claro es que este tipo de enlace no le afecta a la araña. Otro elemento que podría bloquear a los rastreadores
son las páginas no indexadas. Y es que puedes excluir tú mismo páginas del índice de Google utilizando una metaetiqueta no index o un encabezado HTTP. Por lo tanto, si otras páginas de tu sitio solo tienen enlaces internos de páginas no indexadas, existe la posibilidad de que Google no las encuentre. Por cierto, algo importante para el SEO es si tu página web utiliza el protocolo HTTP o HTTPS. Y la diferencia básica entre estos dos protocolos es la forma en que viajan los datos. Y aquí el protocolo HTTPS es más seguro. Algo que, ojo, a Google le gusta mucho. Y es que la S del final significa eso, secure. En el protocolo HTTP, las URLs comienzan con http:// y utilizan por omisión el puerto 80. Por su parte, las URLs de HTTPS comienzan con https:// y utilizan el puerto 443 por omisión. Y como te he dicho, el HTTP es bastante inseguro y puede estar sujeto a ataques que pueden permitir al atacante obtener acceso a cuentas de un sitio web e información confidencial. En cambio, el protocolo HTTPS está diseñado para resistir esos ataques y ser más seguro. Por último, otra cosa que puede hacer que la araña no nos encuentre son los robots.txt. En resumen, un robots.txt es un archivo de texto que le dice a Google dónde puede y no puede ir en tu sitio web. Y claro, si las páginas están bloqueadas aquí, pues no la arrastrará. Y bueno, creo que por hoy ya es suficiente. En los próximos vídeos hablaré de la importancia para el SEO de crear una web amigable con los dispositivos móviles, de lo vital también que es la velocidad de tu página o de lo valioso que son los backlinks. ¿Qué te parece? Y si tienes alguna duda o quieres que hable de algún tema en concreto, pónmelo en los comentarios. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.